En esta sesión vamos a responder a una pregunta que nos ha hecho una persona que se llama Miguel Ángel y que tiene que ver con la poesía de Vicente Aleixandre en relación con un poema que se titula El frío, de su libro La destrucción o el amor. Voy a leer lo que esta persona me dice y voy a responder después a su planteamiento. Buenas tardes. Primero de todo, muchas gracias por su interés. Tengo tantos años, no vamos a decir cuáles, y escribo desde hace tiempo. Lo que estoy buscando ahora es darle mayor profundidad a mis poemas y, en definitiva, mayor calidad, tanto en estética como en contenido. Para ello me veo necesario estudiar autores y literatura en general con rigor y sentido crítico. En cuanto pueda me pondré con su curso Filosofía de los Poetas, pues soy estudiante de una determinada materia y voy algo agobiado por lo que a horario se refiere, dice esta persona con toda modestia y franqueza. La otra cuestión que le comento sobre la comprensión de poemas de Vicente Aleixandre, de momento querría que me ayudara, de ser posible, con el poema El frío. Y añade lo siguiente. En el poema El frío, sobre este poema la interpretación que humildemente hago es que el autor combate durante todo lo escrito contra él mismo. Soy tu propia sombra, cita Aleixandre. Ello puede deberse a un secreto o a una parte oscura escondida en él, cita Aleixandre de nuevo, viento negro secreto que sopla entre los huesos, lo que conlleva una reflexión en todo el poema. El combate interior se pronuncia quizá cuando el autor se encuentra frente al espejo, cuando luchar es amar con una forma impura, un duro acero vivo que nos refleja siempre, fin de cita. Y donde se asocia su parte oscura a un castigo o una condena, látigo de los hombres que se asoma a un espejo, fin de cita. Con las dos últimas estrofas llego a la conclusión, dice esta persona que me escribe, de que la parte oscura o secreta que hay en su interior no es más que la vejez o el paso del tiempo, y todo el poema es una lucha contra ella, que acaba aceptando para en los dos últimos versos resaltar la belleza de la muerte. ¿Le parece acertada esta lectura? ¿Qué cree usted? Bueno, en primer lugar, yo no condenaría esta lectura, no negaría esta lectura y aún menos la condenaría. Merece mi consideración y mi atención. Ahora bien, yo voy a responder a esta persona y a hacer pública mi respuesta expresando mi interpretación acerca del poema de Vicente Aleixandre, El frío, contenido en su libro, en su poemario La destrucción o el amor. Entonces vamos a leer este poema para saber de qué estamos hablando, de qué texto estamos hablando, y vamos primero a leerlo y después a comentarlo desde los presupuestos del materialismo filosófico como teoría de la literatura. Insisto, el poema se titula El frío y pertenece a su poemario La destrucción o el amor, poemario que, si no me equivoco, fue Premio Nacional de Literatura en 1935. Es una obra de poesía surrealista, poética surrealista, de la década de 1930, anterior a la Guerra Civil Española. En ese sentido es una obra, pues diríamos, de una estética totalmente racional, pero de apariencia irracional. Pero en fin, vamos a leer el poema para ver de qué estamos hablando. El frío. Viento negro secreto que sopla entre los huesos, sangre del mar que tengo entre mis venas cerradas, océano absoluto que soy cuando dormido y radio verde o fría una ardiente pregunta. Viento de mar que ensalza mi cuerpo hasta sus cúmulos, hasta el ápice aéreo de sus claras espumas, donde ya la materia cabrillea o lucero, cuerpo que aspira a un cielo, a una luz propia y fija. ¿Cuántas veces de noche rodando entre las nubes o acaso bajo tierra, o bogando con forma de pez vivo, o rugiendo en el bosque como fauce o marfil? ¿Cuántas veces arena, gota de agua o voz solo? ¿Cuántas inmensa mano que oprime un mundo alterno? Soy tu sombra, camino que me lleva a ese límite, a ese abismo sobre el que el pie osaría,
sobre el que acaso quisiera volar como cabeza, como solo una idea o una gota de sangre. Sangre o sol que se funden en el feroz encuentro, cuando el amor destella a un choque silencioso, cuando amar es luchar con una forma impura, un duro acero vivo que nos refleja siempre. Matar la limpia superficie sobre la cual golpeamos, bruñido aliento que empañan los besos, no los pájaros, superficie que copia un cielo estremecido, como ese duro estanque donde no calan piedras. Látigo de los hombres que se asoma a un espejo, a ese bárbaro amor de lo impasible o entero, donde los dedos mueren como lágrimas siempre, suplicando, gastados, un volumen perdido. Ah, maravilla loca de hollar el frío presente, de colocar los pies desnudos sobre el fuego, de sentir en los huesos el hielo que nos sube hasta notar ya blanco el corazón inmóvil. Todavía encendida una lengua de nieve, surte por una boca como árbol o unas ramas. Todavía las luces, las estrellas, el viso, mandan luz, mandan aire, mandan amor o carne. Este es el poema cuyo título es enormemente representativo, El frío. Bien, el poema es un nocturno, esto debe quedar claro. El nocturno es una composición genuinamente romántica que es rehabilitada por muchísimas vanguardias, desde Rubén Darío hasta Juan Ramón Jiménez, pasando por toda la generación del 27, y en este caso, dentro de lo que es un poemario tan extraordinariamente surrealista como La destrucción o el amor, el nocturno ocupa un lugar fundamental. De hecho, todo el poemario, La destrucción o el amor, es un largo nocturno. Si no me equivoco, La destrucción o el amor tiene unos 54 poemas. No quisiera equivocarme, pero son 54 poemas. Y todos estos poemas tienen una cita con la noche. Vamos a ir ahora revisando de nuevo, vamos a leerlo de nuevo y voy a ir leyendo e interpretando, voy a ir glosando para interpretar el racionalismo, las ideas objetivadas formalmente en este poema, para interpretar el racionalismo de este poema. Ya adelanto el tema o idea central del poema para que podamos entendernos. El poema expresa la visión, el sentimiento, las ideas de un ser humano que en la noche, medio despierto, medio dormido, siendo consciente de sus sentimientos y de sus ideas, evoca la fuerza o el poder, la relación del amor, capaz de dar vida a un cuerpo frío, a un cuerpo inerte, porque durante la noche, durante el sueño, el cuerpo pierde vida que solo recupera durante la vigilia, con la relación amorosa y con la potencia que dan, en definitiva, todas las posibilidades, valga la redundancia, de una vida plena, que es la que se desarrolla en la experiencia amorosa. Es decir, el poema es un monólogo, por así decir, es un soliloquio, incluso una corriente de conciencia, si queremos utilizar estos términos, que enuncia psicológicamente, lógicamente, mentalmente. Pensemos que psicológicamente impone una lógica, la lógica del yo, la lógica de la psicología del sujeto, digamos, esperando el momento del encuentro amoroso que llegará en algún momento dado, está previsto, está en el guión, forma parte de la vida, pero que se evoca en la frialdad de la noche, en la frialdad de un cuerpo que, dormido, posee cualidades de la muerte, posee cualidades de lo inerte, ¿verdad? De lo que carece de vida y de vitalidad. Entonces, en este contexto vamos a leer de nuevo el poema, y obsérvese que el poema en su despliegue estructural parte de la soledad, llega a una estrofa en la que esa soledad es intervenida por un racionalismo que brota de lo onírico. Estamos en un nocturno porque en la noche supuestamente lo onírico cobra más fuerza. Pero en un momento dado la consciencia toma el control. Soy tu sombra. Es decir, algo que se define a sí mismo no es algo irracional y adopta la apariencia de la sombra. Pensemos en la sombra del paraíso. Es decir, está hablando desde la sombra, pero está hablando. Es decir, la consciencia
habla desde la noche. La consciencia habla desde lo onírico, utiliza lenguaje, un lenguaje además perfectamente organizado, racionalmente, con signos de puntuación, en este caso, a diferencia de lo que ocurría en la destrucción o el amor, ¿no? Eso, si en la primera parte habla desde la soledad más absoluta, una estrofa central donde, insisto, dice: soy tu sombra, camino que me lleva a ese límite, al límite entre la consciencia y la inconsciencia, al límite de lo onírico y la vigilia. Y finalmente la última parte del poema ya es un despliegue de metáforas dialógicas que remiten a la unión. Es decir, es en definitiva un despliegue de estrofas aposicionales, de aposiciones, donde todo el poeta va desplegando, digamos, lo que es su relación dialógica con otro ser que implica, que invita, que opera, que gestiona la relación amorosa. Este es el tema, idea central del frío, es decir, desde la noche, desde lo onírico, desde un cuerpo durmiente, desde un duermevela, desde ese estadio que ni es completamente onírico ni completamente consciente, sino que es el sueño, la noche, es un nocturno que expresa, digamos, la vitalidad del cuerpo que está esperando, digamos, el día, está esperando despertar para hacerse cargo de todas las potencias de la vida. Digamos que es un tiempo de nocturno, un tiempo de noche, y ahí habita el frío. Pero incluso en el frío habita la consciencia, porque pensemos en la última estrofa, incluso en el frío, todavía en el frío, está encendida una lengua de nieve, es decir, todavía en el frío surte por una boca como árbol o unas ramas, todavía en el frío, todavía las luces, las estrellas, el viso, etcétera, etcétera. Quiero decir que incluso en las condiciones más frías, más gélidas, más inertes, el ser humano atesora posibilidades de vida extraordinarias, a las cuales está, pues insisto, a la espera de ellas, ¿no? Vamos a leer de nuevo este poema, este nocturno, glosando estrofa por estrofa sus significados. Vamos a la primera de las estrofas. Se dice: viento negro secreto que sopla entre los huesos. Es decir, el poeta está describiendo la interioridad íntima de su cuerpo. Es decir, como si su cuerpo fuera el sarcófago de sí mismo. Es decir, viento que hay dentro del cuerpo, pues psicológicamente está recreando un viento negro secreto, con esa semilicadencia o rima interna, negro secreto, es huesos, negro secreto huesos, viento negro secreto que sopla entre los huesos. Fijémonos en la cantidad de vocales abiertas, viento, negro, secreto, que sopla entre los huesos. Es decir, el poeta, insisto, describe su cuerpo como si fuera un sarcófago en el que se atesora lo onírico, la frialdad de un cuerpo dormido, inerte, casi sin vida. Viento negro secreto que sopla entre los huesos, es decir, ¿cómo puede soplar el viento dentro de los componentes de nuestro organismo? Sangre del mar que tengo entre mis venas cerradas. Es decir, esta imagen sanguinolienta de un mar, de una realidad poderosísima, atesorada también por el cuerpo en venas cerradas. Es como si todo estuviera hermético, como si todo estuviera clausurado. Es una vida inerte en estos momentos. Océano, claro, el mar tiene que remitir a la imagen del océano. Estamos hablando de términos cósmicos de la naturaleza. La naturaleza sirve aquí como prototipo en el que se expresa un cuerpo interior, la totalidad de un cuerpo interior. Océano absoluto que soy cuando dormido. ¿Cómo puede hablar alguien que está dormido? Es decir, es la paradoja de una licencia poética que sitúa el racionalismo, no el irracionalismo, sino el racionalismo en un cuerpo dormido, en un cuerpo inerte, que aún así atesora facultades completamente racionales, porque sin ellas no se puede expresar lingüísticamente lo que uno es. Irradio verde o fría una ardiente pregunta. El color verde en la poesía de Vicente Aleixandre remite bien a algo que está en un estado de descomposición o bien a algo que está en un estado falto de competencias racionales, falto de desarrollo. Es decir, en este caso nos quedaríamos con la segunda de las acepciones. El irradio verde o fría una ardiente pregunta quiere decir que en un estado de racionalismo muy tenue, en un estado casi onírico, casi irracional, porque el poeta está en un estado de duermevela, medio dormido, medio despierto. Incluso en ese estadio irradia fríamente una ardiente pregunta. Nótese el oxímono en el contraste. Irradio, ya la palabra irradiar
se supone que es la facultad que tiene un cuerpo caliente de emitir calor. Irradia es algo que lanza en un determinado radio pues, un efecto, ¿no? Es decir, irradia verde o fría una ardiente pregunta. Es decir, que dentro de la frialdad del cuerpo dormido, de la frialdad del cuerpo durmiente, del cuerpo inerte, hay una ardiente pregunta, ¿no? Es decir, es como si algo soplara dentro del sarcófago que es el cuerpo humano de un ser dormido, de una persona dormida. Pasamos a la segunda estrofa. Viento de mar que ensalza mi cuerpo hasta sus cúmulos. Es como si ahora mismo, digamos, el cuerpo asumiera sus fuerzas, los cúmulos, es decir, a las partes donde se unen los miembros del cuerpo, los nódulos, por así decir, ¿no? Donde se acumula, digamos, la flexibilidad, la fuerza, el movimiento. Viento de mar que ensalza mi cuerpo hasta sus cúmulos, como si fuera dotando de vida a un cuerpo que va progresivamente adquiriendo movimiento, adquiriendo consciencia, hasta el ápice aéreo de sus claras espumas. Es decir, aquí hay una imagen de elevación, de ascensión, de ascendencia, donde ya la materia cabrillea o lucero. Bueno, cabrillear es una palabra clave en este contexto. Cabrillas son las olas pequeñas que con espuma y agilidad llegan a la orilla de la playa, llegan a la orilla de la costa. Cabrillear el mar es ejercer el mar, la fuerza de las olas, en un oleaje, insisto, blanco, espumoso, con energía. Por lo tanto, donde ya la materia cabrillea o lucero. Notemos el animismo totalmente realista, no sobrenatural, sino realmente muy poético, pero muy literal en este contexto, donde digamos, el cuerpo de un ser humano dormido va adquiriendo un movimiento que es reflejo no tanto de un movimiento físico, cuanto de un movimiento de las facultades del pensamiento, de un movimiento racional. Es decir, como si el pensamiento cabrilleara, como si el pensamiento comenzara a batirse, a moverse en un oleaje creciente, donde ya la materia cabrillea, o lucero, es decir, brillando, cuerpo que aspira a un cielo, a una luz propia y fija. Es como si se encendieran las luces de la razón, de alguna manera. Es como si el cuerpo humano, en su despertar, al igual que un edificio fuera encendiendo sus luces a medida que los seres humanos van adentrándose en él, pues el cuerpo humano fuera encendiendo también sus luces y sus pasajes, ¿verdad? Y fuera ventilándose, fuera empezando a moverse, como si fuera un electrodoméstico, de alguna manera, si se permite esta vulgaridad, que fuera comenzando a ejercer sus funciones, que fuera despertando. Y relata, prosigue de nuevo el relato, ¿cuántas veces de noche, la cita explícita con el nocturno, cuántas veces de noche rodando entre las nubes o acaso bajo tierra, es decir, en todos los espacios? Pero la tierra es un referente constante en la poesía de Vicente Alessandri. Pero el nocturno es el escenario, es el cronotopo, es el tiempo y el espacio, la tierra y la noche. La tierra y la noche es el cronotopo del poema. ¿Cuántas veces de noche rodando entre las nubes o acaso bajo tierra, o bogando con forma de pez vivo? Es decir, la figura de los animales como iconos representativos de los impulsos humanos, de las pulsiones humanas, es constante en la etapa surrealista de Vicente Alessandri. Es decir, aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras, bueno, aquí la palabra da forma a la imagen, es que las imágenes a veces no se pueden construir sin palabras. Es decir, o bogando con forma de pez vivo, o rugiendo en el bosque como fauce o marfil. Es decir, la fuerza luminosa de los animales está muy presente como prototipo expresivo de las facultades humanas. ¿Cuántas veces arena, gota de agua o voz solo? Es decir, de nuevo aparecen componentes de la realidad y de la naturaleza dotando de vida a lo que es el ser humano. ¿Cuántas veces arena, gota de agua o voz solo? ¿Cuántas inmensa mano que oprime al mundo, que oprime un mundo alterno? Es decir, que el cuerpo humano funciona con operatoriedad, con capacidad naturalmente de razón y también de sentimientos opresores en un momento dado. Piénsese que la razón es lo único que libera al ser humano de la presión de los sentimientos.
Cuando el sentimiento se racionaliza, se pueden contrarrestar tanto sus cosas buenas como sus cosas malas. Es decir, la razón es la mejor terapia de los sentimientos, porque lo que impide que los sentimientos puedan agotarnos es su interpretación racional. La razón no destruye el sentimiento, lo fortalece, lo desarrolla enormemente. De hecho, el mundo onírico no basta para interpretar lo que es el ser humano. El ser humano de este poema despierta de lo onírico a la vigilia, despierta del inconsciente al consciente para explicar todas sus potencias. Es decir, cuya potencia máxima es la relación amorosa. Coño, es que nadie puede follar durmiendo, por decirlo con una brutalidad que despierta al que nos esté oyendo. Es decir, el amor hay que hacerlo en plena vigilia. Es decir, que el racionalismo humano más poderoso y más importante, que es el racionalismo del amor, porque claro, para hacer el amor hay que saber hacerlo en condiciones y no de cualquier manera, evidentemente, pues exige que estemos despiertos, con todos los sentidos humanos al máximo, porque eso es lo que asegura el mayor de los disfrutes. Es decir, ¿cómo vamos a estar durmiendo y a eso? Pues eso no tiene sentido, no tiene sentido. Es decir, el amor exige la vigilia. El amor exige el estar despierto, el amor exige el racionalismo de los sentidos. ¿Cómo podemos sentir plenamente las cosas si no razonamos sobre lo que sentimos? ¿Cómo sabemos lo que estamos sintiendo si no usamos la razón para identificarlo? Es decir, claro, es propio de los idiotas, ¿verdad? De idiotas, completamente idiotas, ¿verdad? Decir que no podemos explicarnos lo que sentimos. Lo podrá usted, hombre, pues sabe Dios, pues no le arriendo la ganancia a su pareja, desde luego, vamos, porque estar haciendo el amor con alguien que no sabe lo que siente ni explicarse lo que siente debe ser lo más parecido a follarse una madera, una cosa de estas, ¿no? O sea, es que patético. Lo digo pensando en una persona que me escribe, que la ha tomado conmigo, me escribe permanentemente diciendo que yo soy un insensible y que tengo una sensibilidad de mediocre. ¿Qué coño conoce esa persona la sensibilidad cuando he compartido yo mi sensibilidad con ella, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es lo que pretende, no se sabe. El caso es que, siguiendo con el poema, llegamos a la estrofa central, donde ya suficientemente iluminado el cuerpo, despertado el cuerpo, hay una voz que racionalmente apela al sujeto, en un diálogo desdoblado, en un desdoblamiento, dice: soy tu sombra, camino que me lleva a ese límite, es decir, soy lo que va de lo onírico a la vigilia, soy de lo que va de lo inconsciente a lo consciente, soy tu sombra, soy tu yo, soy tu doble, La amenaza del yo, por parafrasear el libro de esta autora que ha editado en Academia del Hispanismo un volumen así titulado precisamente La amenaza del yo, la amenaza del doble. Soy tu sombra, camino que me lleva a ese límite, a ese abismo sobre el que el pie osaría, sobre el que acaso quisiera volar como cabeza, como solo una idea o una gota de sangre. Es decir, ese abismo donde ya el pie osaría moverse, es decir, hacer del cuerpo una estructura erguida, sobre el que acaso quisiera volar como cabeza, es decir, ya donde los pies en la tierra, la cabeza en su sitio, como solo una idea o una gota de sangre, es decir, ya hablamos explícitamente de las ideas. Es decir, ¿desde cuándo el inconsciente habla de ideas? ¿No? Es decir, esto solo puede hacerlo alguien que ya ha puesto su cabeza en manos de lo consciente, es decir, donde ya lo onírico se desvanece para dar lugar a una articulación completamente racional y progresivamente plena de lo que es ese organismo que, inerte en el sueño, poco a poco va adquiriendo las facultades plenipotenciarias de la vigilia, incluso en lo más hondo de la noche. Y en la segunda estructura del poema asistimos a un despliegue de estrofas que lo que hacen es, insisto, en una estructura de aposicional completamente, desplegar lo que es la relación del poeta con una pareja, con otro yo, con otra persona. Sangre o sol que se funden en el feroz encuentro. Se habla de fusión, se habla de encuentro, de un encuentro feroz, de un encuentro luminoso, salvaje, intenso, vamos a decir, ¿no? Un feroz encuentro. Todos son metáforas unitivas a partir de este momento. Cuando el amor destella un choque silencioso, es decir, es el tema de la destrucción o el amor, es la unión, ¿no? También parafraseado en su título Espadas como labios, ¿no? Es ese amor
cuyo impacto se hace sentir fuertemente. Es decir, cuando el amor destella un choque silencioso, como esos oxímorones tipo daga que tiernamente hieres, de Juan de la Cruz o de Fray Luis de León. Cuando el amor destella un choque silencioso, cuando amar es luchar con una forma impura. Evidentemente, las formas puras no son formas para amar, es decir, el amor es una lucha, es una interacción, es una dialéctica, es la destrucción o el amor. El amor se consuma en un agotamiento físico con el otro. Evidentemente, el amor es un agotamiento físico con el otro. El amor exige la realidad, el amor como la poesía exigen la realidad, no puede haber amores simbólicos, el amor exige un encuentro físico, una reacción física con la otra persona, no es una lucha agresiva, es una lucha contrapuesta. Un duro acero vivo que nos refleja siempre, es decir, el cuerpo de la otra persona es el reflejo de nuestro cuerpo, y naturalmente requiere el impacto de un relieve, es decir, no impactamos contra la nada. El amor es corpóreo, es operatorio, es material completamente, es la prueba más decisiva de la realidad humana, la consumación de la relación amorosa. Matar la limpia superficie sobre la cual golpeamos. La destrucción o el amor, es la paráfrasis del título. Bruñido aliento que empañan los besos, no los pájaros. Es decir, no es el pájaro que vuela, sino es el pájaro en mano. Entiéndase esto en un sentido alegórico, no literal, eso del pájaro en mano. Bruñido aliento que empañan los besos. Es decir, evidentemente en la relación amorosa es el agotamiento de la respiración, es el sofoco. No hay que explicar esto, ya se sabe. Superficie que copia un cielo estremecido, es decir, digamos que la relación amorosa del cuerpo de los amantes de alguna manera reflejaría la tierra y el cielo en una situación estremecida, en una situación de enloquecimiento, de tormenta, es decir, uno es la tierra, otro es el cielo. Este paralelismo alegórico que está permanentemente haciendo referencia a lo que es la energía, no diré la violencia en el mal sentido, sino la virulencia, la fuerza. Se habla de un feroz encuentro entre los amantes. Evidentemente, cuando se hace el amor, pues de la mismo modo que cuando se estornuda, pues no se puede estornudar con los ojos abiertos fácilmente, aunque pueda haber gente que haga todo con los ojos abiertos. Pero en fin, quiero decir que como ese duro estanque donde no calan piedras, es decir, llega un momento en que la piedra que se tira al estanque no cala, sino que ya queda en la superficie, es decir, llega un momento en que no hay ya más límite que atravesar. El tema de los límites y de las fronteras está muy recurrido, está muy presente en la poesía de Vicente Aleixandre. Recuérdese el poema La frontera de Vicente Aleixandre, de su poemario Historia del corazón, por ejemplo. Superficie que copia un hielo estremecido, como ese duro estanque donde no calan piedras. Es decir, llega un momento en que ya no se puede penetrar más un cuerpo en otro, porque ya llega un momento en que ya no hay más, no cala la piedra más. Látigo, de nuevo siguen las aposiciones. Látigo de los hombres que se asoma a un espejo, a ese bárbaro amor de lo impasible o entero, donde los dedos mueren como lágrimas siempre, suplicando gastados un volumen perdido. Ya estamos en la etapa del agotamiento. El látigo de los hombres que se asoma a un espejo, es decir, el cuerpo de la pareja está siendo azotado por nuestro propio cuerpo como látigo mutuamente de un cuerpo sobre otro. Ese bárbaro amor de lo impasible, del feroz encuentro, todo es violento, todo es intenso, violento por intenso, no por agresivo, donde los dedos mueren como lágrimas siempre, es decir, de la misma manera que caen ya las lágrimas en un momento dado, los dedos se van desvaneciendo, la fuerza se va ultimando en los dedos en un cuerpo agotado, suplicando gastados un volumen perdido, es como si todo se desvaneciera, como si todo hubiera perdido ya de alguna manera el volumen del vigor genuino, del vigor inicial. Y ya en una exclamación final, ¡ah, maravilla loca de hollar el frío presente! Vuelve el poeta a darse cuenta de que está en el lecho, solo, de que está en la noche, de que está medio dormido, medio despierto, de que está en la inercia del nocturno, en un cuerpo inerte, en lo nocturno del día. ¡Ah, maravilla loca de hollar el frío presente! De colocar los pies desnudos sobre el fuego, de sentir en los huesos el hielo que nos sube, hasta notar ya blanco el corazón inmóvil. Es decir, vuelve de nuevo a la realidad. Y la realidad es el nocturno, es el lecho frío, es la noche.
la noche en soledad. Pero a pesar de todo, a pesar de habitar ese cuerpo frío en la noche, ese cuerpo inerte, dormido en lo onírico, a pesar de todo, en ese cuerpo todavía está encendida una lengua de nieve, todavía surte por una boca como árbol o unas ramas esa lengua de nieve, es decir, el pensamiento intenso del amor, de la relación amorosa que solo se puede producir plenamente en la vigilia, no en cuando alguien está dormido, inerte, casi muerto. El sueño es una metáfora de la muerte. Todavía en ese contexto del cuerpo frío inerte, todavía las luces, las estrellas, el viso mandan luz, mandan aire, mandan amor o carne. Es decir que incluso en lo onírico, incluso en lo inconsciente, cuando todas las facultades humanas están casi muertas, están casi inertes, incluso en esos contextos el cuerpo todavía posee, atesora luz, atesora aire, atesora amor, atesora carne, por eso, porque es carne, y porque el cuerpo humano, por el hecho de ser humano, exige la operatoriedad que solo la vigilia con el máximo racionalismo posible puede ofrecer. Podríamos decir, por tanto, sin exagerar, que la poesía surrealista de Vicente Aleixandre, lejos de exaltar lo inconsciente, lo condena, porque lo inconsciente, según presenta Aleixandre en este poema, es una limitación de todas las potencias y de todas las maravillas, que lo inconsciente es una limitación de todas las potencias y de todas las maravillas que el ser humano en la plenitud de su vida consciente, en la plenitud de su vigilia, puede hacer, porque el amor hay que hacerlo muy despierto.